hablemos de sexo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de esa primera clase de sexualidad que no te dieron. Bienvenidos a mi canal, Fusión Peligrosa, el podcast. Hoy voy a hablar de un tema que no solamente es mi especialidad, sino que además tengo muchos estudios en él. Estoy súper contenta de ser yo quien te da tu primera clase de educación sexual. ¡Wow! ¿Recuerdas cuál fue esa primera vez que alguien te habló de sexo? ¿Fue con vergüenza? ¿Fue con miedo? ¿O sencillamente no te hablaron? Yo creo que la respuesta va a ser que sí. Fue como a mí. Me hablaron en el colegio. Nos separaron a 2 grupos. Mentira, no nos separaron. Estoy yéndome por educación, la película de Netflix, que es buenísima, Sex Education, la serie. A nosotros no nos separaron así. Estábamos viendo Titanic. Sí, la película Titanic. Y después de que pasó la película, nos hablaron sobre educación sexual. Recuerdo clarito que nos dieron una toalla sanitaria a las mujeres como a las niñas, como de este calibre. Nos hablaron sobre que las mujeres podían tener bebés y que además de eso, tener bebés era algo bastante peligroso o lo peor que nos podía pasar. Para esa edad, obviamente que sí es lo más peligroso. No lo más peligroso, yo diría que es lo menos malo, pero a una edad tan poco desarrollada como yo estaba como en 6º grado o algo así, creo que tendría 11, 12 años, obviamente sí es complicado. A los hombres, a diferencia, a esos niñitos les hablaron sobre las infecciones de transmisión sexual, que en aquel momento no se llamaban infecciones, sino que se llamaban enfermedades de transmisión sexual. O sea, a las niñas el miedo de quedar embarazadas y a los niños el miedo de enfermarse. ¡Wow! ¡Qué mal estaba esa información! Porque, sin duda alguna, el quedar embarazado es algo muy, muy, muy riesgoso a una edad no deseada. Es decir, un embarazo no deseado, bueno, complica mucho la historia. Pero además de eso, no es la única base para que una niña o una mujer diga que no. En el caso de los varones, la enfermedad no es nada más para ellos. Las mujeres también nos contagiamos. Y si no educamos a una niña sobre eso, no es nada bueno. Pero lo más cumbre de todo eso es que lo único que nos dijeron fue cosas negativas sobre eso. Nos inculcaron desde el miedo, nos inculcaron desde el poco conocimiento y además de eso nos hicieron creer que lo único que viene implícito en el sexo es todo lo malo que nos enseñaron. La verdad es que te voy a hacer una pregunta. Sí, a ti. Te voy a hacer una pregunta en donde quiero que te respondas si eres inteligente a nivel sexual. ¿Qué? Sí, nos hablan todo el tiempo de inteligencia emocional, pero ¿eres inteligente a nivel sexual? Este es el momento de que te hagas este quiz. Número 1. ¿Cómo es la calidad de conocimiento que tienes sobre la parte sexual? ¿Fue a través de mitos, de creencias limitantes, de la iglesia, de tus abuelos, de tu mamá, de experiencias duras que has vivido a nivel sexual? ¿O sencillamente es un trabajo muy bueno que has hecho con un profesional o con varios profesionales en el área? Quiero que te hagas esa pregunta. Número 2, y muy importante. ¿Eso que sabes te está ayudando a tener relaciones sexuales? Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual tú tienes relaciones sexuales? ¿Para que no me deje mi pareja? ¿Porque ese es el deber ser? ¿Porque si no hago eso, pues probablemente no soy tan hombre? ¿Es que eso habla de mi hombría? Además, ¿es la única manera de cariño que tengo? Es que si paso de relación en relación a nivel sexual, al menos ahí me siento amado o amada. Pregúntate. O sencillamente es porque me da placer y me siento muy bien antes y sobre todo después de tener relaciones. ¿Es placentero para mí? Pregúntate eso. Y número 3, y muy importante, ¿cómo es la comunicación de la sexualidad que tú manejas?
Le dices a tu pareja si te gustó, si no te gustó, si quieres más, si no quieres más, cómo sería mejor. Te inventas ideas, nuevas ideas para la creatividad y el erotismo. ¿Qué hay detrás de esa comunicación? ¿Hablas de sexualidad solamente en la cama? Importante. Nos enseñaron que la sexualidad se habla solamente en la cama. Nos enseñaron que mejor es no hablar de sexo. Y que además de eso, tanto como en las finanzas como en la sexualidad, eso es algo que se tiene que quedar calladito. Señores, imagínense todo el daño que nos están haciendo. Por eso amo esta carrera, porque puedo llegarte a ti de una manera poco invasiva y de ahí me voy a el primer mito, y es que hablar de sexo es sinónimo de obscenidad. A ver, existen muchos profesionales en esta área y existen muchos tipos de profesionales en esta área. Particularmente en todos mis eventos, te educo desde una manera bien sutil, bien agradable, pero jocosa, porque hablar de sexo es rico, pero tienes que aprender a hablar de sexo. Importante sobre eso. Además de eso, ¿cuál es el mito número 1 que hemos tenido? Que no saber de sexo, bueno, nos protege y nos hace que no tomemos malas decisiones. Además de eso, no solo nos protege, sino que si le cuentas a alguien mucho a nivel sexual, probablemente esa persona idealice lo que implica la sexualidad. Pero es que ¿cuántos de ustedes, y voy contigo hombre, no has crecido pensando que la mejor educación sexual te la dieron tus tíos al hablar de sexo en un lugar para adultos o consumiendo pues ese contenido que veías en las películas de pornografía o probablemente en esas películas que no eran tan porno, pero que incitaban a un sexo que no conocías a la edad temprana? Ay, Dios mío, ¿cuánto nos hace falta hablar? ¿Cuántos mitos no hay sobre el tamaño tiene que ser de una manera o que todos los hombres son los únicos que pueden hablar de sexo y que la mujer no habla de sexo? El primer mito es, y lo he vivido en constancia en mis relaciones, mientras que he tenido este tema de ser sexóloga, es que la mujer que habla de sexo habla mal. Es que la mujer que habla de sexo tiene otra terminología que ustedes saben que es bastante dura. O es que la mujer no puede hablar de ello. Sexo, esa palabra, ¿por qué le ponemos tanto empuje a que es algo malo? ¿Sabías que tu clítoris, mujer, tiene un solo, motivo de ser? Y es que es dar placer. ¿Sabías que las mujeres, en su mayoría, pueden lograr tener una satisfacción muy placentera de llegar al clímax a través del clítoris y que ese número es alrededor del 83% de ellas? ¿Sabías que no es que tienes muchos orgasmos, sino que todas las mujeres somos multiorgásmicas? Y que el punto clave aquí es aprender por qué estoy logrando o dejando de lograr ese clímax. ¿Sabías, hombre, que no es tan importante saber si lo tienes de cierta manera, si el pene es de cierta manera o de cierto tamaño para que complazcas a una mujer? O que además de eso, vivir de la sexualidad es acabar esa vida a los 50. Imagínense todo lo que nos hace falta hablar. Por eso es que en estas temporadas, esta solamente es la primera clase de sexo. Existe la segunda, la tercera y la cuarta, pero todo va a depender de lo que quieras saber de sexualidad aquí. Es importante que me escribas qué quieres saber sobre sexualidad, porque para mí es importante que te eduques y no que le tengas miedo al sexo. Ahora, importante, ¿cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas creencias que hemos logrado mantener por el tiempo y que definitivamente nos están haciendo daño? ¿Que los hombres son los únicos que tienen deseo sexual? Escúchenme, hablando de deseo sexual, los hombres no son los únicos que tienen deseo. De hecho, no son los que más comúnmente tienen deseo. Es que básicamente las pastillas anticonceptivas se hicieron en los años 60 y nosotras las mujeres hemos creído siempre a través de la historia social
de que el sexo le pertenece a los hombres para reproducirse con muchas mujeres, pero que nosotras tenemos que tener esos 9 meses de reproducción sin tener relaciones sexuales o que nada más el fin que tenemos es para reproducirnos. Eso se vivió en los años 60. Es más, te voy a dar algo que probablemente no sabías. El cambio generacional es tan grande que desde hace un tiempo para acá, la manera en cómo se ve el sexo, inclusive en contenidos visuales para las mujeres, se está observando que el hombre le da placer a ella. Imagínense ustedes, cómo eran, o bueno, probablemente todavía consumes ese material para hombres tan pornográfico que probablemente no te has dado cuenta que todo eso es mentira, que todo eso está muy hecho para que se vea así. ¿Ustedes creen que la sala de mi casa no tiene producción? La sala de Fusión Peligrosa lleva producción. Así como imaginen, pueden tener muchas de estas películas. En general, no muchas de estas, todas esas películas. ¿Sabías que al gritar sobre el sexo en esas llegadas al éxtasis de manera wow, pueden tener dos implicaciones? La primera es hacerle sentir al hombre que es súper poderoso, y la segunda es que a medida que tú también gesticulas y expresas placer, generas en la otra persona también sentimientos de excitación. Probablemente no lo sabías. Entonces, ¿cuántos mitos tenemos sobre la sexualidad? Increíblemente, no solo los hombres hablan de sexo, nosotras tenemos que hacerlo. Pero este dato curioso que te iba a dar, de cómo cambia hoy por hoy la parte de la excitación hacia la mujer. Observen series en Netflix como Sexo y Vida. Observa las 50 sombras de Grey o 365 días, que es una saga. Todas, absolutamente todas, cambian el papel del hombre. El hombre, en ese caso, ahora le está proporcionando placer a la mujer. Pero saben, esto también trae implicaciones fuertes. Porque si nada más vemos al hombre dándole placer a la mujer una y otra vez, que nos fuimos del extremo. El extremo uno era el sexo es para hombres, esas películas en donde el hombre era el que recibía, era todo el que tenía, era el que hacía. Ahora nos vamos al otro, que es el consumo femenino, en donde la mujer recibe placer y es maravilloso porque también nos están hablando de nuestro placer. Sin embargo, afecta gravemente al hombre, porque el hombre que no sienta que la mujer está sintiendo placer por lo que él hace, se va a sentir mal y va a jugar con su autoestima. Y ahí es una de las implicaciones más graves que veo en las separaciones de pareja, en las rupturas de relaciones a largo plazo. Y es que el hombre se esmera una y otra vez en que la mujer tenga placer. Y aquí hay dos casos, dos problemas graves. Uno, que no entendemos, que es súper importante, pero súper importante a nivel sexual, que la persona se conozca. Si la mujer no tiene educación sexual, recuerden irse a los primeros minutos de este episodio, en donde hablamos de inteligencia sexual. Si la mujer no tiene ese conocimiento personal a nivel sexual y no sabe cuál es su mapa erótico, no sabe cuáles son sus zonas erógenas, no sabe identificar sus creencias limitantes sobre el sexo, entonces no va a poder disfrutar del sexo. El órgano más importante a nivel sexual es el cerebro. Entonces, ¿cómo lo estamos utilizando? Y si a eso le sumamos que aunque el hombre dé y le pregunte a cada ratito, ¿te gusta? ¿Lo estás logrando? ¿Estás bien? ¿Quieres que te dé más? Olvidamos completamente de que la sexualidad tiene algo implícito, y es que a mayor presión, menor deseo. Y si tú me presionas tanto, y si yo quiero conseguir el clímax tanto, voy a tener un nivel alto de cortisol, que es la hormona del estrés. Y si tienes mayores niveles de estrés, no vas a querer tener sexo. Entonces, importante, y necesito que lo veas, es que identificar todas las creencias que tienes a nivel sexual y toda esa falta de conocimiento es muy importante para disfrutar del sexo. ¿Cómo vamos?
¿Cuáles son esas creencias más fuertes que tú tienes sobre el sexo? Déjamelas aquí. Escríbeme cuáles son esas creencias que crees que te están frenando para disfrutar. Y si, bueno, te da pena decirlo y escribirlo aquí, escribe cuál crees tú que sea ese mito más importante que está afectando totalmente tu vida sexual. Bueno, mientras tanto, te voy a ayudar con un mito más y después con las preguntas que siempre me dejan. El otro mito es, las mujeres tienen menos deseo sexual que los hombres por naturaleza. Te voy a decir qué es lo que ocurre aquí. El deseo sexual de la mujer viene muy de la mano de cómo se sienta, no solamente física, con su imagen físicamente, no solamente de cómo esté su nivel de estrés, no solamente de cómo esté su relación de pareja, sino que también está muy mediado por el tema hormonal. Nosotras todos los meses en ese periodo de reproductivo, en esa etapa reproductiva que tenemos, vivimos una constante de subidas y bajadas a nivel hormonal. Y si yo vivo constantemente esa subida y esa bajada a nivel hormonal, amiga querida, créeme, va a ser muy difícil de que disfrutes el nivel sexual. Pero te voy a dar un secreto. ¿No te has dado cuenta que cuando ovulas tienes muchas más ganas de tener ese sexo y ese deseo se alborota? Hombres, por favor, identifica eso en tu mujer y date cuenta que en esos momentos tienes que activar la creatividad y el erotismo. Pero tranquilo, no es solamente tu trabajo, es trabajo de ambos. Pero para eso estoy aquí, para que nos ayudemos a ver qué es lo que está ocurriendo. Vámonos con esas preguntas. ¿Cuáles serían esas preguntas que creen que más nos hacen? Aquí tengo. Jasmine, ¿cómo puedo aprender sobre sexualidad si nunca me hablaron esto en mi casa? Fácil. Observa Fusión Peligrosa en Instagram. Recomienda esto. Suscríbete al canal, que esto vamos a estar hablando muchas veces. Pero además, hay mucho material en internet de profesionales. Busca personas que digan sexólogos. Busca educadora sexual. Hay de hecho una serie muy buena que te voy a recomendar en Netflix. El nombre realmente lo voy a pronunciar mal. Es Sex Lab and Globe. Esa es una serie muy buena que te puede ayudar en observar absolutamente cómo varias parejas en vivo pueden activar el tema del deseo y cuáles son los principales problemas que tienen. Entonces, edúquense. La educación sexual ayuda a que tengas mejor sexo. Y si no tienes pareja, también puedes tener sexo, ¿ok? La intimidad no es con el otro primero. La intimidad es contigo primero y después trabajas lo demás. Y querido amigo hombre, te voy a decir algo. La educación sexual también es importante que la tengas, porque aunque parezca mentira y solo en tu mente tengas todo concentrado ahí, en el pene, en la parte del coito, en la parte de todo lo que implica tu parte reproductora, no está bien. Porque tú también vas a vivir procesos en la andropausia, también van a haber bajones de hormonales, en donde también tienes que descubrir tu intimidad y tu sexualidad a través de otras cosas que no sean solo el coito. ¿Ok? Así que importante. Segunda pregunta, vamos a ver qué tengo por aquí. ¿Es normal que tenga dudas sobre mi propio cuerpo y placer a esta edad? Tengo 42 años. Claro que es súper normal. Es más, me he dado cuenta en mis sesiones que la mujer llega a una etapa o consigue esa curiosidad sexual alrededor de los 40 años. Y me vas a decir, ¿qué? 40 años. Yo descubrí la sexualidad y todo lo que siento a los 35, a los 30. Sí, probablemente eres una generación diferente a las nuestras. Pero en su normalidad, la mujer empieza a quitarse creencias, mochilas, tabúes, mitos y todo lo referente a la sexualidad después de los 40 años. E inclusive en la etapa de nuestras abuelas, probablemente nunca lograron ese descubrimiento sexual. Y aún más, es importante que entendamos que después de la menopausia, la mujer entra en una etapa de autosuficiencia,
de autoconocimiento, de autoplacer, que antes no se vivía. Entonces, no esperemos hasta la menopausia. En el caso de la menopausia es porque están viéndose las partes hormonales bastante, cambiantes, y normalmente para que eso se arregle buscamos a alguien especialista en reemplazo hormonal, en terapias de reemplazo hormonal, en terapias que sean especializadas a trabajar esa área para que tú vivas diferente el proceso de menopausia y no tengas que olvidar la sexualidad. El tema es que además, y les voy a decir un dato importante que probablemente no sepan, pero quiero que vengas para acá y me escuches. ¿Tú sabías que el lugar en donde más infecciones de transmisión sexual existe es en el asilo para ancianos? ¿Qué? Pues sí, porque hay menos tabúes, hay menos conflictos con tu propio cuerpo, hay menos como ese rechazo de decir, es que si a lo mejor no quiere y si a lo mejor no le gusto. No, hay más aceptación de tu propio cuerpo, hay menos tabúes, hay menos mitos, hay más realidad, hay más disfrute y no tenemos el miedo de quedar embarazadas. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pues sí, ahí, justo ahí es en donde ocurre ese milagro. Entonces es normal que tengas este miedo, es normal que empieces a experimentar. Si tienes otra edad, tanto hombre como mujer, si tienen otra edad, antes de los 42 años, como le pasa a la chica que me escribió, tranquilo, es mejor que tengas una edad previa y que empieces a trabajar la educación sexual desde ahora, que empieces a ver cuál es tu mapa mental a nivel de sexualidad, tu mapa erógeno, tu mapa erótico y cuáles son esas zonas erógenas importantes para ti. Descubrir la sexualidad es muy importante, pero no hablamos nada más cuál es tu orientación sexual. Estamos hablando de cómo me gusta a mí que me sucedan las cosas. Trabajen eso es un muy buen punto. Métanse a bañar, tóquense, y no solamente la parte de los genitales, toquen su cuerpo, que a la larga la piel es el órgano más extenso que tenemos y hay que trabajarlo. Así que no te preocupes por eso. La pregunta número 3 que me hacen es, vamos a ver por acá. ¿Cómo le explico? ¡Wow! Esta es tremenda pregunta. ¿Cómo le explico a mi pareja lo que me gusta sin sentir vergüenza? ¡Wow! El primer punto aquí es sin sentir vergüenza. No preguntes o no expliques a tu pareja si aún tú no has trabajado el mito y la vergüenza que sientes con lo que te gusta. Por eso el autoconocimiento, y por eso es que mis sesiones son integrales. Todas mis sesiones privadas son integrales. Trabajo lo que es a la persona, lo que vive con la pareja o con sus relaciones de pareja y con la sexualidad. Porque si tú todavía sientes vergüenza por lo que te gusta, entonces hay que trabajar esos sistemas de creencias que tienes, esos mitos, esa educación que has vivido y todo lo que estás arrastrando desde la sexualidad o desde momentos difíciles que has vivido. Porque las experiencias pasadas también son difíciles. Si, por ejemplo, tuviste una pareja en donde esa pareja te señalaba por la parte sexual, te señalaba sobre lo que sentías, te decía que era malo que vivías, probablemente esto lo vas a traer a tu nueva relación si no lo has sanado. Entonces, más allá de cómo explicarle a mi pareja sin sentir vergüenza, es no sentir vergüenza tú de lo que estás viviendo. Es convencerte a ti misma o a ti mismo de que lo que te gusta está bien. A nivel sexual no hay nada malo. A nivel sexual hay malo si las dos personas no están en el mismo plano. Si las dos personas tienen un consenso y ambas llegaron a que sí quieren algo, ambas o todas las personas que están implicadas, entonces eso está bien. ¿Ok? El punto aquí es trabajar las creencias. Ahora, ¿cómo le comunico a mi pareja que quiero algo diferente? Desde la empatía. Porque, ojo, ser sinceros en lo que quiero no es carecer de empatía. Ser sincero en lo que me gustaría no es carecer de empatía. Tengo que ser empática y empático. Es trabajar una comunicación bastante coherente y obviamente que esa sea efectiva, ¿ok? Trabájalo desde, yo siempre les digo, si a ustedes les da mucha pena decir algo, sencillamente digan, amor, ¿sabes que vi un podcast que dice esto y esto? Mándenlo para este episodio, compartan este episodio. Díganle,
hey, ¿sabías que Yesmik dijo esto y esto y esto? O vi en la televisión esto que sucedió. ¿Qué opinas al respecto? ¿Será que incluimos esto? Mi cielo, ¿será que nosotros podemos incluir algo más en la relación de pareja? ¿Qué te parece si inventamos algo más? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te parece? ¿Qué se te ingenia? Ahí podemos trabajar de todas estas maneras una diferente forma de llegarle a mi pareja. Pero recuerda, el primer paso es trabajar por qué te está dando vergüenza. Vámonos con la cuarta pregunta. ¿Qué tan importante es la educación sexual para mejorar la autoestima y la confianza? 1000%. Porque vámonos a la pregunta anterior. Si ella no trabaja cómo siente vergüenza de lo que le gusta, entonces probablemente va a ir insegura a nivel sexual en los encuentros que tenga con su pareja y esos encuentros no van a ser los más satisfactorios. Entonces, importantísimo la educación sexual para hombres y para mujeres. La educación sexual te va a ayudar a conseguir lo que tú realmente quieres y cómo lo vas a manejar. Así que importante, educación sexual para tú vivir en plenitud esa sexualidad. Y si estás en pareja y crees que está maravillosa tu educación sexual, obviamente busca un trabajo con la creatividad y erotismo, con la creatividad erótica. Busca información sobre creatividad, porque va a haber un punto en donde la monotonía puede atacar tu relación. Y si no, ve para todos los cursos que tengo. Así que espero verte en alguno. Vamos a ver por acá. ¿Cómo puedo desaprender los tabúes con los que crecí? ¡Wow! Y vivir mi sexualidad sin culpa. ¿Se han dado cuenta que en estas preguntas el tema de la culpabilidad está súper arraigado? Es que ciertamente para las mujeres el sentimiento de culpa a nivel sexual es una de las banderas primordiales. Sí, así nos enseñaron. Lamentablemente tenemos una crianza en esta época bien complicada con el tema de las culpas a nivel sexual y en general. Entonces, si es tu caso, que quieres quitar esos tabúes o esas creencias, sencillamente siéntate e identifica cuáles son esas creencias erróneas que te están impidiendo vivir en paz y en plenitud esa sexualidad. Observa qué te decía tu mamá. Observa por qué te regañaban. ¿Qué era aquello que te decían? ¿Qué hablaba mamá frente a ti? Cuando escuches todo eso, mamá o papá, cuando escuches todo eso, y ojo, te voy a decir algo. Hay una creencia que una vez me dijo una chica en sesión que le estaba impidiendo disfrutar de su sexualidad. Y esa creencia era que su papá siempre le decía que su único novio iba a ser él, que su primer novio iba a ser él. Imagínate cómo ella asoció la paternidad de su papá, el amor hacia su papá, con el tema del noviazgo y lo que eso incluía. Tuvimos que romper esa creencia, trabajar en esa creencia para que ella pudiese desligar lo que implicaba eso. Por eso si estás educando a una niña o a un niño, seas mamá o seas papá, por favor identifica cómo le hablas. Tú no eres su novio, tú no eres su novia, tú no eres su pareja, tú no eres el único, ¿ok? Porque eso en el cerebro del niño no se procesa igual que en el cerebro de un adulto, ¿ok? Así que identifica todas esas creencias, todo lo que te dijeron, cuánto te dejaron sola en el tema de la creencia o de la crianza de la sexualidad. Entonces, cuando identifiques todo eso, créeme que ahí vas a poder tener una base bastante sólida para comenzar a trabajar en ti. Además, identifica tu ABC del placer. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan? ¿Cuáles son las que te disgustan? ¿Cuáles no sabes manejar? Trabaja todo esto. Importante trabajarlo. Muy importante. Y por último, trabaja en la comunicación sexual. Pero si pudiese resumir todo esto, te recomiendo que trabajes todo esto con un profesional. Es importante que trabajes con un profesional porque eso es lo que te va a ayudar a ti a vivir una sexualidad plena, sin tabúes, sin críticas, sin juicios y sin culpas. Espero que te haya gustado este episodio y es súper necesario de que me escribas si te gustó,
cuáles son los tabúes que tienes, cuáles son esas creencias que crees que más se repiten en la población y definitivamente trabajemos en esa educación sexual. Espero que te haya gustado tu primera clase de educación sexual. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.